¿Qué tal? Video tutorial número 2 del curso de Git y GitHub. Vamos a iniciar un primer bloque del curso que dedicaremos a conocer los comandos fundamentales en el trabajo con Git que nos permiten llevar a cabo la mayor parte de las tareas para controlar nuestras versiones. Al terminar este primer bloque del curso sabremos cómo configurar e inicializar un repositorio, cómo empezar y detener el rastreo de archivos, cómo guardar cambios tanto en el stage como en el commit. Veremos también cómo configurar Git para ignorar ciertos archivos o patrones de archivo, que veremos en un momento lo que son. También aprenderemos a deshacer errores de forma rápida y sencilla. Sabremos cómo navegar por la historia de nuestro proyecto y ver los cambios que se han hecho entre distintos commits. Y sabremos también cómo hacer push y pull en repositorios remotos. Y lo primero que vamos a aprender es cómo obtener un repositorio Git, que puede hacerse mediante dos métodos principales. El primero de estos métodos lo que hace es tomar un proyecto que ya tengamos creado en algún directorio existente y lo importa dentro de Git. Para ello tendremos que usar el comando init. Y el segundo clona un repositorio Git ya existente desde el servidor. Para ello tendremos que utilizar el comando clone. Veamos para empezar cómo inicializar un repositorio en un directorio ya existente. Como ya vimos en el anterior video tutorial, la instalación de Git hace que tome como directorio raíz el directorio de nuestro nombre en Windows, en este caso SUSE, aunque podríamos haber seleccionado otro cualquiera. También, desde luego, desde la consola podemos crear los directorios que queramos, pero en muchas ocasiones cuando estemos trabajando en un proyecto pues crearemos directorios por nuestra cuenta y posteriormente vamos a querer que sea rastreado por Git. Así que lo vemos en un ejemplo concreto. Aquí dentro de SUSE voy a crear un directorio cualquiera. Vamos a llamarle presentación. Yo siempre tengo la costumbre de no poner nunca cuando vaya a tener que usarlo así, posteriormente en consola, tildes y ñes, que suele dar problemas. De momento solamente con esto que ya digo, también podríamos haberlo creado igual en el caso del shell, con mkdir sería exactamente lo mismo. De momento es un directorio vacío, simplemente lo hemos creado. Vamos ahora a la consola de Git para escribir el primero de los comandos. Por defecto, ahora cuando entramos, recuerda que nos sitúa justo en ese directorio, en el directorio SUSE. Y ahora lo que queremos es convertir en un repositorio el directorio que acabamos de crear. Así que para empezar nos situamos en él con cd y el nombre que le dimos, presentación, con lo cual ya vemos aquí como nos indica que nos encontramos dentro de ese directorio. Y ahora para convertirlo en un repositorio de Git tenemos que utilizar el comando init, así que escribimos git init, pulsamos y como vemos ya nos dice aquí que se ha inicializado un repositorio Git vacío y nos pone la ruta completa que nos lleva y ya nos indica aquí, ahora lo vamos a ver, que ha creado un archivo .git. Si ahora volvemos al directorio, de nuevo, desde luego podríamos acceder a directorios, subdirectorios y archivos también desde la consola, pero desde luego no es necesario. Me imagino que mucha gente cuando esté creando un proyecto lo va a hacer del modo que lo vemos ahora. Lo que nos interesa, vemos como dentro del directorio presentación ahora tenemos un subdirectorio .git que nos ha creado, como vemos aquí, con distintas carpetas y archivos. Desde aquí es desde donde se va a centralizar todo el proceso de control de versiones que queremos llevar a cabo.
En su momento en el curso hablaremos más en detalle de todo el contenido de Git, pero de momento seguimos con estos comandos básicos. Puede que queramos también iniciar un control de versión de un proyecto del que ya tengamos archivos creados, a diferencia de lo que acabamos de hacer, que fue con un directorio vacío. Se podría hacer también de varios modos, pero puede que el más sencillo sea, en primer lugar, utilizar el comando add para añadir todos esos archivos en nuestro stage y posteriormente hacer un commit inicial con el cual tendríamos ya creado el primer repositorio que contendría todos los archivos de ese proyecto. Lo podríamos hacer en este mismo directorio, simplemente creando algún archivo y posteriormente utilizando add y commit. Pero para ver el proceso completo vamos a hacerlo en un directorio también nuevo. No lo voy a ir haciendo en pantalla, pero voy a crear otro directorio y le voy a llamar, por ejemplo, presentación 2 y dentro voy a crear unos cuantos archivos. Aquí tenemos este ejemplo, tenemos 3 archivos, uno un readme sin extensión y otros con extensión C. Estamos hablando de un sistema de control de versiones que podemos usar con cualquier lenguaje y por lo tanto con cualquier tipo de extensiones. Esto simplemente es un ejemplo. Vamos a empezar por situarnos dentro de este nuevo directorio, presentación 2. Aquí estamos. Y ahora pues empezamos, como decíamos, por añadir los archivos. Si queremos añadir todos los archivos con una determinada extensión, podemos hacerlo con asterisco.c. Con esto ya tenemos en el stage todos los archivos de extensión C que se encuentren en el directorio. A continuación vamos a añadir el archivo readme, que era el otro que habíamos incluido. Ya tenemos en el stage los archivos que queremos que formen parte de nuestro repositorio. Pues ahora es el momento para hacer el primer commit. Commit que si queremos pasarle un mensaje podemos hacerlo utilizando la palabra m. Así que ponemos git commit m y ahora podemos darle, por ejemplo, primera versión del proyecto. Pulsamos y observa como aquí aparece la información sobre lo que se ha incluido dentro de nuestro primer commit. Vemos aquí los archivos, pero observa cómo ha llevado a cabo el commit guardando todos los archivos que se encuentran dentro del directorio raíz, que recuerda que es SUSE, no dentro del directorio presentación 2. Tienes que saber por qué ocurre. Recuerda que para haber convertido este directorio en un repositorio tendríamos que haber utilizado git ini, lo cual no hicimos. Así que no estaría mal que vayas practicando, que pares el vídeo y que intentes tú ahora crear tu propio directorio con unos archivos y llevar a cabo el primer commit que los incluya, pero que en este caso sea en el directorio dentro del que se encuentre y no en el directorio raíz como ocurrió ahora. Observa que he creado ahora un nuevo directorio al que he llamado presentación 3 y dentro archivos con el mismo nombre de los de antes. De nuevo accedemos a ese directorio que acabamos de crear, presentación 3, y ahora usamos init para convertirlo en un repositorio, que como vemos aquí es lo que nos indica ahora sí que ya es un repositorio. Y ahora repetimos el proceso de antes. Recuerda que en ocasiones puede ser más cómodo también pegar, lo cual se puede hacer. En este caso es exactamente lo mismo, pero bueno, ahora de momento recuerda, para empezar añadimos al stage todos los archivos de extensión C. A continuación añadimos readme y a continuación hacemos un commit pasándole un nombre para estar informados. Bueno, en fin, no muy claro, pero observa cómo ahora se lleva a cabo el commit, pero ahora lo hace
solo con los 3 archivos, porque se ha llevado a cabo dentro del repositorio que hemos creado en presentación 3. Por tanto, a partir de ahora solo va a trabajar con todos los directorios o subdirectorios que estén dentro de presentación 3 y no en otros directorios por encima. Pues simplemente con esto, en apenas unos minutos, tenemos ya un repositorio Git con unos archivos que serán rastreados y con un commit inicial. Decíamos que podemos crear un repositorio mediante el uso de init, que es lo que hicimos ahora, pero también podemos hacerlo clonando un repositorio ya existente, que es lo que vamos a hacer a continuación. Si queremos obtener una copia de un repositorio Git ya existente, por ejemplo un proyecto en el que vamos a empezar a participar, el comando que necesitamos es git clone. Si estás familiarizado con otros sistemas de control de versiones como Subversion, se utiliza clone y no como en ese caso que se utiliza checkout, así que es importante recordarlo. Es una diferencia importante a la que ya hicimos referencia en el primer vídeo tutorial. El Git, cuando recibe esta copia, recibe una copia prácticamente de todos los datos que tiene el servidor. Cada versión de cada archivo de la historia del proyecto se le pasará cuando se lleve a cabo git clone. Y a partir de ese momento, si cualquier otro disco que esté utilizando, participando en ese proyecto, o incluso el disco del servidor, pues fallara o tuviera algún problema, se puede recuperar de este clon que acabamos de hacer. Podemos clonar un repositorio utilizando git clone y pasando una dirección, una URL donde buscarlo. Aquí en este ejemplo que tenemos en pantalla utilizamos el protocolo Git, pero no tiene por qué ser así. Se pueden utilizar otros protocolos también para acceder. Esta dirección en concreto es para acceder a, y por tanto clonar, que es lo que vamos a hacer, una librería Git de Ruby que se llama Grit. Así que escribimos el código. Git clone, y ahora la ruta empieza también por Git, porque ya digo que usamos este protocolo. Hablaremos de protocolos también más en detalle, pero pueden utilizarse otros. gitapp.com, era la dirección donde se encuentra ese repositorio en concreto, es hecha con git. Así que observa cómo ahora se está llevando a cabo la descarga de un auténtico clon que contiene todo el contenido de este repositorio, que pasará a estar en nuestro disco duro. Pues con esto, al haber utilizado clone, se nos habrá creado ya un directorio llamado Git. También ya inicializa un directorio .git y dentro trasvasa todos los datos de ese repositorio y prepara ya una copia de trabajo con esta última versión. Pero observa, importante para entenderlo, en este momento nosotros nos encontramos dentro de presentación 3. Hemos hecho el clon dentro de presentación 3, por lo tanto este material lo vamos a tener dentro de este, recuerda que es un repositorio porque hemos hecho init en su momento. Así que vamos ahora a ver los directorios y observa como dentro de presentación 3 está Git. Dentro de Git tenemos el archivo Git y tenemos todo el contenido de este proyecto, lo que se encontraba en ese momento, y esta sería ahora la copia de trabajo. Veremos en un momento más a qué nos referimos, pero que en este momento estaría como tracked y unmodified. Es un proyecto que ya está siendo rastreado, pero al que no hemos hecho aún ninguna modificación, porque así justo es como lo hemos descargado. Se nos ha guardado con el nombre de Git, podríamos haberle dado un nombre diferente. Vemos en un momento estas dos variantes. Vamos primero a colocarnos en el directorio superior, que es justo su uso para ver cómo lo hace ahora en el otro. Y ahora escribimos git clone, de nuevo la dirección git
gitapp.com, s hecha con grit.git. Y ahora, si queremos darle un nombre propio, lo ponemos al final. Vamos a poner, por ejemplo, mi grit, simplemente para que se diferencie y verlo. Pulsamos y de nuevo lleva a cabo el proceso. Pero ahora las diferencias es que se va a hacer dentro del directorio SUSO, que es donde estamos, que recuerda que también es un repositorio, el raíz, y se va a llamar, va a aparecer con el nombre que aquí le indicamos. Ya lo pone aquí, está clonando dentro de mi grit. Si vamos ahora al directorio raíz, observa como aquí aparece mi grit. Y dentro de mi grit ya nos ha creado el archivo, el directorio, perdón, git, y el contenido completo de ese proyecto, a partir del cual podemos empezar a trabajar. Recuerda también que podemos usar varios protocolos diferentes. El ejemplo que estamos viendo usa el protocolo Git, pero igual podríamos usar HTTP o HTTPS o user@serverpad, que es el protocolo de transferencia SSH. Veremos a lo largo del curso más en detalle todas las opciones disponibles para que el servidor pueda configurar el acceso al repositorio Git. Veremos también por qué usar uno o usar otro dependiendo de lo que queramos hacer. Pues de este modo tan sencillo ya tenemos al repositorio Git y tenemos una salida o una copia de trabajo de todos los archivos que lo forman y sobre los cuales podemos empezar a trabajar. Podemos llevar a cabo cambios, podemos hacer que esos cambios se localicen en el stage y podemos llevar a cabo commits, que recuerda que son algo así como fotos fijas o snapshots de todos los cambios que se hayan hecho. Pues para seguir el hilo de lo que estamos viendo, recuerda que cada archivo que se encuentra en nuestro directorio de trabajo, en presentación 3 por ejemplo, puede estar en uno de dos estados. Puede estar considerado como tracked, rastreado, o untracked, no rastreado. Los archivos tracked o archivos rastreados son archivos que fueron en la última foto fija que hicimos, en el último snapshot, en el último commit, o en su caso, como ocurrió hace un momento, cuando usamos clone para recibir un proyecto que ya está en marcha y por tanto todo ese contenido ya está en un commit, en el último commit que acabamos de recibir. A partir de ese momento, esos archivos, cuando los recibimos, en un principio son inmodificados a modified, simplemente recibimos una copia tal como se encuentra en el repositorio. Si llevamos a cabo cambio en alguno de los archivos, esos archivos pasan a ser modified, han sido modificados. Y si usamos add para añadir esos archivos en el stage y por lo tanto para que estén preparados para el próximo commit, se dice entonces que están staged. Son los archivos que se en tracked pueden estar en alguno de estos tres estados: modified, modified o staged. Los archivos untracked son todos los demás. Imagínate, por ejemplo, ahora en presentación 3 hemos hecho un commit. Pues ahora, después de haber hecho ese commit, pues que empecemos a crear otros archivos. Creemos 2 o 3 archivos más. De momento son archivos untracked porque no han sido enviados en ningún commit. A eso se refiere. Pues a partir de lo dicho, si recuerdas hace un momento, hemos clonado un repositorio. Pues deberías ya saber, dentro de estas definiciones que acabamos de dar, dónde se colocan esos archivos justo en el momento en el que recibimos, en el que clonamos un proyecto ya existente. Para el vídeo intenta ver de estas posibles situaciones que acabamos de explicar, en cuál se encontrará un repositorio que acabamos de clonar.
Aunque en fin, hace un momentito lo acabo de decir yo, fácil, pero es más que nada para pensar un poco sobre ello y tenerlo claro, porque es con distintas situaciones en las que vamos a tener que estar trabajando constantemente con nuestros archivos cuando estemos usando Git. Así que claramente son tracked, porque justo por eso nosotros hemos accedido a ese commit, ese snapshot que se ha hecho en un determinado momento. Y son unmodified porque los acabamos de recibir, aún no hemos modificado ningún archivo. Si ahora abrimos cualquiera de esos archivos y empezamos a llevar a cabo cambios en él que guardamos, pero siguen siendo, a partir de ese momento pasan a ser modified, porque los hemos modificado en nuestro directorio de trabajo, pero mientras nos traigan en el stage, si lleváramos a cabo un commit, esos cambios no irían en el commit porque no se lo indicamos. Así que por lo tanto, cuando llevamos a cabo cambios son modified, pero para que esos cambios pasen a formar parte del repositorio tenemos que colocarlos primero en el stage y posteriormente enviarlos con un commit. Es un auténtico ciclo el que se lleva a cabo que vamos a explicar ahora. Este ciclo en la vida del estatus de un archivo en el control de versiones. En un principio, cualquier archivo nuevo que creemos, por ejemplo, será un archivo untracked porque no ha formado parte todavía de ningún commit. Cuando añadimos este archivo en nuestro proyecto, bien recuperándolo de otros proyectos o bien creándolo nosotros, es un archivo que está en un principio unmodified, no se ha llevado a cabo ningún cambio sobre él. Este archivo pasará a ser modified cuando llevemos a cabo algún tipo de edición sobre él mismo. Ahora sí que ya lo tenemos modificado. Y para que esas modificaciones pasen a formar parte del repositorio, tenemos que colocarlo en el stage. Recuerda que es esa especie de plataforma de la que vamos colocando todas las modificaciones que queremos que vayan en el próximo commit. Así que por lo tanto aquí vemos estos tres estados de un archivo desde que está nuestro directorio de trabajo: unmodified, modified y staged. Ahora, a partir de aquí, el próximo paso será hacer un commit para que todos los cambios se guarden en el repositorio y todo el contenido a partir de ese momento pasa a ser unmodified porque las modificaciones ya están en el commit y por tanto lo tenemos todo guardado y el ciclo se seguirá repitiendo. Podemos volver a editar archivos que pasarán por tanto a ser modified, podemos de nuevo colocarlos con add en el stage y posteriormente podremos llevar a cabo más commits y volveremos a la situación de todo el contenido unmodified y así las veces que sea necesario. Todos los archivos que hayan formado parte de algún commit son archivos rastreados, tracked. Para que un archivo deje de ser un archivo rastreado, tendríamos que eliminar ese archivo del repositorio. Para ello, lo hacemos mediante el comando remove que veremos más en detalle. Veamos ahora de qué modo podemos en cualquier momento saber la situación, el estado en el que se encuentra cada uno de estos archivos. Hemos dicho que pueden estar modified, stage, tracked, untracked, pues para poder conocer el estado en el que se encuentra cada archivo, su estatus, tenemos que usar justo el comando status de Git. Veamos para empezar lo que ocurre si utilizamos este comando status con un repositorio que acabamos de clonar. Si recuerdas, hace un momento habíamos creado un clon al que llamamos migrit, donde no hicimos ningún tipo de cambios, así que vamos a situarnos para empezar en ese directorio. Ahí estamos ahora en migrit y vamos ahora a utilizar el status, este comando,
que al no haberse llevado a cabo ningún cambio nos devuelve, como vemos aquí, la información, nada para commit, el directorio de trabajo se encuentra limpio. En otras palabras, no hay archivos ni tracked ni modified, y Git tampoco ve ningún archivo untracked. Si lo viera, también nos lo listaría aquí. Por último, podemos ver cómo el comando nos dice en qué rama nos encontramos. De momento, tal como estamos trabajando, siempre va a aparecer en la rama master. Veremos desde luego a lo largo del curso el trabajo con ramas y referencias en Git. Veamos ahora lo que ocurre si, por ejemplo, añadimos un nuevo archivo dentro del proyecto. Voy de modo rápido, por ejemplo, crear un archivo. Vamos a darle cualquier nombre simplemente para saberlo ahora. Vamos a llamarlo propio, vamos a ponerlo en mayúsculas y no le damos ninguna extensión. Aquí tenemos ahora un archivo. Veamos lo que ocurre si volvemos a hacer otro status. Seguimos en el mismo directorio. Bueno, vamos a poner git status. Y observa cómo ahora hay cambios. Para empezar, nos indica que seguimos en la misma rama master, pero ahora se encuentra con un archivo untracked porque lo hemos creado y no está en ningún commit anterior, que recuerda que es lo que define a los archivos untracked o no rastreados. Observa también cómo nos muestra la información en la consola Git. Crea distintos grupos. Aquí, como vemos, untracked files, y posteriormente va indicando cuáles son. Aquí aparece propio. Pero lo mismo haría con los otros posibles status o estados de los archivos. Irá creando distintos grupos para indicarlo. Aquí nos dice que hay un archivo untracked que se llama propio y que tenemos que usar git add y el nombre del archivo para incluirlo en la próxima foto fija en la show que hagamos con un commit. Y termina informándonos de la situación. No hay nada añadido para el commit, o sea que si hiciéramos un commit sería exactamente igual que el que habíamos recibido con el clon, pero nos indica que ahora hay archivos untracked y que tenemos que usar a git add para que pasen a ser rastreados o traqueados. Estarían en el stage, como sabemos, e irían incluidos en el próximo commit. Pues veamos justo eso, cómo podemos empezar a rastrear, a hacer tracking de nuestros archivos. Uno de los comandos más usados del que ya hemos hablado, el comando add. Para poder empezar a traquear o rastrear el archivo propio, lo hacemos con add y el nombre del archivo. Y veamos los cambios que muestra ahora cuando volvemos a utilizar el comando status. Sabemos que se trata de un archivo que se encuentra en el stage, porque nos lo indica aquí donde pone cambios para ser enviados en el próximo commit. Por tanto, ya lo vemos aquí, este nuevo archivo, que es el archivo propio, que ahora está en el stage. También nos indica cómo tendríamos que hacer otro comando para que deje de estar en el stage con reset, pero hablaremos de ello en su momento. Veamos ahora lo que ocurre cuando modificamos un archivo que ya estaba traqueado, por lo tanto, que ya ha ido en algún commit, o en este caso, que hemos recuperado con un clon. ¿Qué ocurre cuando lo modificamos? Volvemos al directorio, vamos a abrir cualquiera de estos archivos, por ejemplo, este. Vamos a abrirlo con el bloc de notas y simplemente vamos a incluir algún contenido nuevo y desde luego lo guardamos. Y recuerda que este guardar no tiene nada que ver con el sistema de control de versiones, simplemente hemos guardado el archivo. Si volvemos a la consola y volvemos a hacer un git status, observa cómo ahora tenemos aquí la nueva información.
Nos aparece lo mismo de antes porque se mantiene igual, pero observa como ahora nos aparece este archivo debajo de la sección Change Not Stage for Commit. Por tanto indica que aquí se ha llevado a cabo cambios, pero que no han sido colocadas en el stage para que vayan en el próximo commit. Como siempre también nos da la ayuda aquí de cómo podríamos hacerlo. Ahora aquí sí, como vemos, es un archivo tracked y modified, por lo tanto aparece como tal y nos da el nombre del archivo. Ya nos indica aquí que tenemos que usar git add, ese comando comodín, para añadirlo al stage y que vaya con el próximo commit. Creo que ya tiene que ir quedando claro el modo de funcionamiento. Con esto ahora lo colocamos en el stage. Si volvemos a utilizar status, ahora nos indica que tenemos dos archivos que están preparados para ir en el próximo commit, y son justo los que hemos indicado. Uno que es un nuevo archivo propio y otro un archivo modificado que es purto. Pero sigamos viendo posibles situaciones para entender el modo en el que trata con los archivos Git. Ahora supongamos que queremos llevar a cabo algún otro cambio dentro de purto. Así que volvemos a este archivo y llevamos a cabo alguna otra modificación. Vamos a poner, por ejemplo, lo que sea esto, lo de menos, y volvemos a guardarlo. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Porque tenemos este archivo ya en el stage, pero ahora lo hemos vuelto a modificar. Volvemos a utilizar status y veamos lo que ocurre ahora. Observa que ahora este archivo purto aparece tanto como staged, como que ha sido colocado en el stage, como que no está en el stage. Cambios non stage for commit y el otro cambios para ser committed. Creo que también está claro lo que ocurre. Aquí nos indica que hay una versión del archivo que tenemos en el stage, pero que ha cambiado, y hay otra versión del archivo modificada que no ha sido aún enviada al stage. Así que por lo tanto aparecen los dos, porque son dos las versiones que tenemos de este archivo. Desde luego creo que está claro que si hacemos ahora un commit, se enviará de purto a ese commit la primera de las versiones, que es la que tenemos en el stage, mientras que no será la segunda, que solo está modificada pero no preparada para enviar con el commit. Esto, el que aparezcan dos sitios, se solucionará desde luego haciendo un nuevo add al archivo purto, y después en otro status volveríamos a ver esta situación primera. Hazlo, por ejemplo, si quieres practicar. Veamos ahora cómo hacer para que Git ignore archivos o directorios. A menudo en los proyectos habrá archivos que no queremos que Git añada automáticamente, o incluso que ni siquiera muestre que no están siendo rastreados. Se puede tratar, por ejemplo, de archivos que se generan automáticamente, como pueden ser archivos log, o archivos propios del sistema de construcción con el lenguaje que estemos utilizando. Para estos casos podemos crear un archivo listando patrones. Ahora hablaremos de los patterns un poco más en detalle, los denominados GOP pattern. El archivo tenemos que llamarlo git ignore. Llamarlo es simplemente .git ignore, por lo tanto la extensión, y vemos un ejemplo concreto de cómo crearlo. Aquí puedes ver el código que vamos a incluir dentro de ese archivo. Para empezar tenemos que crear un archivo sin nombre, solo con extensión. En Windows hacerlo por el sistema tradicional no es sencillo, pero sí que es sencillo hacerlo en la consola de MS2. Así que pulsa, por ejemplo, si estás usando Windows 7, en el buscador CMD y ya se te abrirá la consola, y desde aquí ahora simplemente vamos a situarnos en un directorio. Vamos a situarnos en uno que ya creé, por ejemplo, vamos a llamar la presentación
4. Y ahora, para poder crear aquí el archivo, simplemente usamos el comando edit, y ahora tenemos que utilizar, como decía, .git ignore. Con esto se nos abre ahora el editor por defecto para poder ahora escribir el contenido, pero en fin, también lo que podemos hacer es salvarlo. Con esto ahora sí ya tenemos guardado en Windows el archivo de extensión .git ignore, y ahora sí que podemos abrirlo y editarlo pues con Notepad, por ejemplo, aunque también se podría hacer aquí, desde luego. Si vamos a el directorio presentación 4, observa como aquí ya nos aparece el archivo .git ignore. De momento sin contenido, lo abrimos y le vamos a añadir el siguiente código. La primera línea siempre va a tener que aparecer cat.git ignore, y a partir de aquí podemos usar distintos GOP pattern. Hablaremos un poco más de ellos en detalle, patrones globales que utilizan mucho shell de Windows. Por ejemplo, aquí con este primero le estamos indicando que tiene que ignorar todos los archivos que tengan, al ir entre corchetes nos lo indica, extensión O o extensión A. Así que todos los archivos que acaben en .o o acaben en .a los va a ignorar, y Git no los rastreará. Y también, como vemos, todos los archivos que tengan este símbolo, que suelen ser muchos archivos temporales, por ejemplo los que crea Emacs, y por lo tanto que tampoco interesa que sean rastreados. Lo que nos interesa ahora, con esto ya tenemos unos patrones con los cuales le indicamos a Git que no rastree determinados archivos. Lo guardamos. Si volvemos a la consola de Git, para empezar, este es un directorio nuevo, por lo tanto vamos a empezar a situarnos en este nuevo directorio. Y ahora ya sabemos también el uso de git init para convertirlo en un repositorio. Aquí lo vemos. Si hacemos un git status, como vemos nos aparecen todos los archivos, que desde luego de momento no ha sido añadido ninguno, así que lo que voy a hacer, aunque no en pantalla porque simplemente es volver a ver cosas ya hechas muchas veces, pues voy a añadir los 4 archivos y hacer también un commit para que ya estén en el repositorio. Aquí tenemos ya el commit hecho, ha incluido los 4 archivos que tenemos en el directorio, entre ellos el git ignore. Aquí estamos de nuevo en el directorio. Vamos, por ejemplo, a hacer una copia de este archivo y ahora vamos a guardarlo. No rastreado.a. Recuerda que en el git ignore incluíamos que los archivos de extensión A o de extensión O no fueran rastreados. Observa que ya está aquí este archivo. Volvemos ahora a la consola. Si hacemos un status, observa cómo sigue indicándonos que se encuentra el directorio limpio, porque lo tenemos exactamente como estaba después de haber hecho el último commit, por lo tanto no hay ningún cambio. Lo cierto es que sí que lo hay. Hemos incluido este archivo de extensión A, pero como en git ignore le indicamos que no rastree esos archivos, no aparece. Veamos, por ejemplo, si creamos otro archivo con cualquier otra extensión. Por ejemplo, vamos a copiar de nuevo este y vamos a cambiar el nombre. Vamos a poner, por ejemplo, variables 2 y dejamos extensión C. Cualquier otra que no fuera A o O, que son las que no sigue. Ahora con esto, si volvemos a la consola, observa como ahora si volvemos a hacer un status, nos indica que ahora sí hay un archivo que no se ha puesto en el stage para el próximo commit, el C. Puedes probar creando otros archivos de extensión o modifica el contenido del git ignore
y de este modo podemos indicar qué archivos o qué directorios queremos que sean rastreados y cuáles no por Git. Vamos a resumir estos patrones que podemos poner en el archivo git ignore. En primer lugar, todo lo que vaya escrito dentro de ese archivo que empiece con el signo de almohadilla se considera como un comentario y se ignora. En segundo lugar, podemos usar los glob patterns estándar que se usan en muchos shell de Unix y que ampliaremos en un momento más información sobre ellos. Podemos finalizar un pattern con una barra inclinada, como vemos aquí en directorio, con lo que se indica que nos estamos refiriendo a un directorio completo. Y podemos utilizar el signo de exclamación hacia abajo, el que utilizan en inglés, delante del nombre de un archivo para que ese sí sea rastreado, aunque en el patrón global le hayamos indicado que, por ejemplo, los archivos de esa extensión no se rastreen. Después veremos también un ejemplo de código con algunos de estos patrones escritos. Pero antes, apunta a esta página, donde puedes ver estos glob patterns que se utilizan en muchos shells de Unix, como ya decía. Son ni más ni menos que expresiones regulares simplificadas y que permiten con una única expresión hacer referencia, pues por ejemplo, a distintos tipos de archivos, de formatos, de directorios, etcétera. Aquí podéis verlo, desde luego tratarlos en detalle se va más allá de lo que es este curso, aunque tenerlos a mano es muy importante para poder crear ese archivo gitignore, que cuando estamos empezando puede ser muy importante para que no nos esté guardando multitud de archivos que no son necesarios. Terminamos este tema viendo otro ejemplo de código que funcionaría perfectamente en un archivo git ignore. Como vemos en la primera línea, a comment, al llevar delante la almohadilla, lo considera todo como un comentario y esto por lo tanto no lo tendrá nunca en cuenta. El siguiente, al que aquí vemos, asterisco.a, hará que no se rastree en ningún archivo que tenga la extensión, sea del formato A. En tercer lugar, aunque aquí le indicamos que no rastree ningún archivo de extensión A, aquí usamos esta exclamación hacia abajo para indicar que sí lo haga con el archivo lib.a. Por lo tanto, hacemos una excepción. Aquí, poniendo la barra inclinada delante, ignora solo el raíz de todo, pero no posibles subdirectorios que haya dentro de todo. Si queremos que ignore tanto el directorio como todos los subdirectorios que contenga, tenemos que poner la barra inclinada al final. Y aquí, de este modo, con doc y después el asterisco txt, lo que hará será ignorar todos los archivos de extensión txt que estén dentro del directorio doc, pero no los que estén tampoco en subdirectorios, como sería por ejemplo este caso. En fin, se trata de un tema que para gente que no esté acostumbrada a trabajar con expresiones regulares puede parecer complicado. Para gente que sí esté acostumbrada a trabajar con expresiones regulares, pues son expresiones regulares muy simplificadas, por lo tanto no deberían tener ningún problema. Pues vamos a dejar aquí este segundo video tutorial en el cual hemos empezado a ver en profundidad los comandos fundamentales de Git. Seguiremos en los próximos viéndolos. Ya dijimos que sería la primera parte del curso dedicada a estos comandos que son imprescindibles para aprender a trabajar con Git. Pues nada más por hoy, yo soy Jesús Conde, nos vemos.